En este miércoles 12 de febrero, muchas gracias por estar con nosotros en la emisión Mediodía de Noticiero El Salvador. Yo soy Yasti Dávalos, iniciamos con los titulares. Con éxito transcurre visita al país de 60 empresarios iberoamericanos en busca de ejecutar millonarias inversiones en rubros como turismo y energía. El Salvador tiene el primer lugar en la región en reducción de la inflación, aumentando el poder adquisitivo de las familias. Ya hay dictamen en la Asamblea Legislativa para eliminar la deuda política tal como lo prometió recientemente el presidente Nayib Bukele. Sin espacio para impunidad en El Salvador, autoridades registran en las últimas horas la captura de asesinos, traficantes de droga y violadores. Bien, iniciamos con las noticias. El Salvador ha despertado el interés de grandes empresarios de todo el mundo, quienes ven mucho potencial para invertir en diversos rubros. Así con mucho éxito transcurrió la visita que hicieron los dueños de varias compañías iberoamericanas, quienes sostuvieron diversas reuniones con actores clave. Vea. Fueron 60 empresarios sobresalientes en rubros como salud, educación, infraestructura, agua, energías renovables, turismo, entre otros, los que decidieron visitar El Salvador, convencidos de las oportunidades que nuestra nación ofrece. Porque la seguridad está en una situación óptima. La presidenta del CEAPI se reunió con la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, para posteriormente sostener un encuentro con otros funcionarios del gobierno y concretar acuerdos, alianzas y materializar varios proyectos. La verdad es que no sé cómo ni por qué, pero enamora estar aquí y ha sido cortito, pero súper intenso. Una sociedad abierta a las inversiones, en una economía verdaderamente libre, en el cual los empresarios puedan trabajar tranquilamente con seguridad física, pero también con seguridad jurídica. No sería posible sin un presidente que apuesta por, yo ayer decía, la libertad de que la gente pueda vivir, que es lo más importante, la seguridad y la libertad de poder vivir con dignidad. Los empresarios visitaron varios puntos clave de nuestro país y son parte de una organización que aglutina a más de 300 presidentes de las compañías más importantes de Iberoamérica. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Los miembros del CEAPI también fueron recibidos por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien reiteró el cambio que ha tenido el país y lo preparada que se encuentra la nación para recibir a todo inversionista que crea en El Salvador. Los empresarios destacaron que este es un país que promueve el diálogo y que lucha por disminuir la burocracia para acelerar los procesos dinamizadores de la economía. Al respecto, el mandatario salvadoreño señaló que se ha demostrado que el gobierno es capaz de lograr las metas que se propone. Muestra de ello es el nuevo rostro que tiene ahora El Salvador. Y por cierto, el Centro Histórico de San Salvador sigue siendo la revelación de nuevas inversiones. La periodista Briseida Morán nos cuenta a qué se debe en el siguiente reporte. Adelante, Briseida. Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarte. Quiero informarles que nos hemos trasladado hasta el corazón de la capital, específicamente al centro histórico, donde hace unos minutos hemos hablado con el director de APLAN, Manuel Rodríguez, quien nos daba a conocer que las inversiones continúan llegando a este lugar. Y es que precisamente en los últimos meses se ha aumentado el número de procesos de trámites comerciales para poder llevar a cabo un establecimiento acá, ya sea de comida o cafetería o por supuesto también de alojamientos. Hemos logrado legalizar la mayor parte de nuestros trámites con el organismo de mejora regulatoria y con ello ya a esta fecha tenemos cerca del 38.8% del territorio que contempla la autoridad del centro histórico con trámites realizados dentro de la plan. Además, el director de APLAN daba a conocer que solo en el 2024 se cerró con 136 millones de dólares en cuanto a la inversión de proyectos privados, con un número de atención de más de 450. De igual manera, mencionaba que el clima de seguridad es lo que ha funcionado muchísimo para seguir atrayendo más inversión y que, por supuesto, se tienen grandes expectativas para este año.
Solo este mes de enero tuvimos una inversión proyectada de cerca de $3 millones. Esperamos que esta cifra vaya consolidándose para que este próximo año podamos superar también esta inversión que se está dando en el Centro Histórico de El Salvador. Y es que en cuanto a turismo, el Centro Histórico se ha mencionado como uno de los lugares más visitados por nacionales y extranjeros, y sobre todo continúa atrayendo más visitas de las personas debido a sus atractivos que tiene en cuanto a la infraestructura y por supuesto ahora con los diversos comercios que se han instalado en esta zona. Con esta información yo devuelvo la señal hasta el Foro Alfa. Buenas tardes. Gracias, Briseida, por el reporte que nos envías desde el Centro Histórico. Y el más reciente informe del Banco Central de Reserva refleja que la inflación en El Salvador se mantiene como la más baja de Centroamérica, beneficiando el bolsillo de las familias salvadoreñas. Las medidas económicas como la instalación de agromercados y la central de abastos permiten que los salvadoreños adquieran productos a precio justo, algo que no está pasando en otros países de la región. De hecho, El Salvador ha logrado cerrar enero 2025 con una tasa inflacionaria de 0.31%, cifra muy baja a comparación de otras naciones. Por ejemplo, las familias están comprando los alimentos y bebidas no alcohólicas a menos 0.49%, es decir, a menor precio de lo que valían en diciembre de 2024. La realidad no es la misma para Costa Rica. Esta nación experimenta una inflación de 1.35%, mientras que Guatemala registra una inflación de 1.7%. Honduras se posiciona como la nación donde sus habitantes adquieren los alimentos a mayor precio, cerrando enero 2025 con una tasa inflacionaria de 4.27%. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Y los 55 agromercados instalados a nivel nacional continúan beneficiando a miles de familias salvadoreñas, quienes ahora pueden comprar productos esenciales para el hogar a precios justos que se mantienen estables. Hasta el agromercado de San Marcos se ha trasladado la periodista Sujei Flores, quien nos comparte detalles del beneficio a través de esta medida económica. Sujei, adelante. Así es, buenas tardes. En efecto, los agromercados continúan generando alivio económico en el bolsillo de los salvadoreños y es precisamente quienes aquí compran quienes confirman un ahorro de hasta el 50% en estos puntos de venta. La cebolla 4 por el dólar y aquí nos dan 10. O sea, es una gran ayuda. Los tomates a veces por allá 6, 8 por el dólar, acá nos dan 20, 25. Es una gran ayuda, quizás el 50%. Muy bien los precios. Nos ayuda mucho para nuestra economía, ¿verdad? Esta medida mantiene la baja en el costo de la canasta básica familiar, ofreciendo productos de calidad a precios justos. Aquí nos ahorramos bastante, porque le digo yo, allá el doble, ¿verdad? Y aquí pues de 20, 10, ¿verdad? Pero sí estoy contenta con eso. Vengo a veces 2 veces por semana y a veces a los 8 días. Excelente. Le ayuda bastante a uno. Ayuda bastante con el dinero, vea que ahora todo pues en otras partes está más caro, ¿verdad? Y entonces por eso es que vengo a comprar aquí. ¿Dice usted que aquí se mantienen los precios establecidos, los buenos precios? Sí, se mantienen los buenos precios. Con esta información desde el agromercado de San Marcos, retorno la señal contigo al Foro Alfa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sujei, por el reporte desde los agromercados. Y con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, tenemos más noticias. Al volver. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para derogar el artículo 210 de la Constitución de la República a fin de eliminar la deuda política, un compromiso financiero que representa una carga para el Estado. Queda aprobado emitir el dictamen favorable. Este es un paso más para eliminar por completo el financiamiento por parte del Estado a los partidos políticos. Esta propuesta fue estudiada por los diputados, quienes expresaron que esto busca que de ahora en adelante quienes pretendan llegar a un cargo público lo hagan por la convicción al servicio a la población y no por incentivos económicos. Pueblo salvadoreño, ustedes quieren seguir manteniendo a los partidos políticos. Ustedes ya fueron claros, pueblo salvadoreño. Y somos nosotros
los 60 diputados que el día de mañana en plenaria vamos a ver si los acompañamos o no. Los diputados aseguraron que este financiamiento por años fue ocupado para beneficios personales. Ahora, este presupuesto puede ser ocupado en obras que permitan beneficiar a los salvadoreños. Y es necesaria las reformas que estamos realizando. ¿Por qué? ¿Cuántos partidos políticos desviaron esos fondos para cuentas personales y jamás las ocuparon para el fortalecimiento de la democracia, como se dice, de los partidos políticos? Será durante la próxima plenaria que los diputados podrán analizar la iniciativa en el Pleno para derogar este artículo y así permitir que cada partido político busque otras formas de financiamiento para futuras campañas electorales. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. Y sobre este mismo tema, la aprobación del dictamen para eliminar la deuda política dejó al descubierto el doble discurso del partido Vamos. Ahora que la iniciativa se conocerá en el Pleno Legislativo para su aprobación, la diputada Claudia Ortiz habla de continuar debatiendo para dilatar el tema y mantener vigente el viejo sistema de financiamiento político. Creo que este tema de la deuda política sería importante debatirlo pero en condiciones democráticas, ¿verdad? Debatirlo, decir, bueno, El Salvador ha tenido un modelo de financiamiento de la política mixto, donde se puede tener, los partidos políticos pueden tener acceso a financiamiento privado y también a un financiamiento de parte del Estado. En El Salvador ya no hay espacio para la impunidad y muestra de ello es que Israel Antonio Velázquez Pérez fue capturado como responsable del homicidio ocurrido en una cantina del pasaje Francisco Menéndez en San Salvador. Según la PNC, la víctima falleció en el lugar a causa de las heridas provocadas por arma blanca. Las autoridades indicaron que el crimen habría sido motivado por problemas de alcohol e intolerancia social. La PNC continúa investigando el caso para esclarecer todos los detalles. Y las autoridades trabajan para localizar y capturar a todos los responsables de cometer actos delictivos. En las últimas horas se reportó el arresto de un sujeto que transportaba droga y otro acusado de violación. La lucha contra las estructuras delincuenciales es una prioridad para el gobierno. Por ello, las instituciones siguen trabajando de forma articulada para capturar a los miembros de pandillas y criminales que intentan huir de la justicia. Esta vez, la Policía Nacional Civil arrestó a César Reinaldo Chávez Olmedo, de 25 años, quien transportaba paquetes de droga en las cercanías del complejo España de Soyapango. Según las autoridades, cuando el sujeto se dio cuenta de la presencia de los agentes, intentó darse a la fuga y colisionó con la patrulla, dejando a un policía lesionado. Tras el incidente, Chávez intentó escapar de nuevo, pero fue capturado en la colonia Prados de Venecia 3 y será procesado por posesión y tenencia de drogas, daños y homicidio tentado. Asimismo, la Fuerza Armada ubicó a un adolescente de 13 años de edad, acusado de abusar a un menor de 5 años en el cantón La Lucha de Zacatecoluca, La Paz Este. El joven fue encontrado en flagrancia y se localizó rápidamente tras la denuncia de los padres de familia del menor. El detenido fue entregado a la Policía Nacional Civil. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Si el precio del combustible no está visible, denuncia al 6969-8088. Cuidamos tu bolsillo. Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Y en el ámbito internacional, la violencia en Centroamérica sigue en aumento. En Honduras fue asesinado un precandidato a alcalde, mientras tanto en México las autoridades localizaron un cuerpo calcinado. Confirman el asesinato de un precandidato a alcalde en el municipio de Esparta, departamento de Atlántida, Honduras. La víctima era un conocido transportista del sector, quien fue atacado por sujetos armados que le salieron al paso y le dispararon en reiteradas ocasiones. Este acto de violencia se suma a la creciente preocupación por la seguridad en el país y el impacto que tiene en el proceso electoral.
Tras el reporte de vecinos, localizaron un cuerpo calcinado en la colonia Bandojito de Hidalgo, México. Bomberos y personal de la policía capitalina acudieron al lugar para realizar investigaciones pertinentes. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y las quemaduras complicaron la identificación de la víctima, que se presume fue asesinada. Tampoco se sabe si se trata de un hombre o una mujer. Siempre en México, un ataque armado a un taller de motocicletas dejó un muerto y 2 personas heridas. Las víctimas son 3 hermanos quienes fueron atacados por hombres que llegaron en motocicleta y dispararon de forma directa en repetidas ocasiones. Uno de los hermanos falleció en el lugar, mientras que los otros 2 fueron trasladados a un hospital. De acuerdo con los testigos, los agresores huyeron del lugar tras el tiroteo. Las autoridades ya han localizado la motocicleta utilizada en el ataque y continúan en la búsqueda de los responsables. Son las 12:48 y nos vamos a una nueva pausa. Volvemos enseguida con más. Ya estamos de nuevo con ustedes y con más noticias. El gobierno ejecuta diferentes obras a nivel nacional que fortalecen el turismo, mejoran la conectividad y dinamizan la economía. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ha brindado detalles sobre el avance de estos megaproyectos. La ampliación de la carretera panamericana en el tramo Los Chorros lleva un avance del 30%. Además, intervendrá esta misma carretera para mejorar la conectividad en el oriente del país. Vamos a terminar la panamericana, pasando por San Rafael Cedro, San Martín, llegando hasta San Vicente. De igual manera, pues vamos a hacer otro tipo de intervenciones en el oriente del país, en la ruta militar, para poderla recarpetear hasta llegar hasta la Unión, pasando por Santa Rosa de Lima. El ministro de Obras Públicas proyecta terminar el otro mes los trabajos que se están ejecutando en el Puerto de la Libertad y así fortalecer aún más el turismo en la zona. Estamos trabajando en este momento en el cableado subterráneo. Parte del cableado subterráneo esperaríamos que esté finalizado incluso antes de Semana Santa, es decir, a finales del mes de marzo ya tendríamos prácticamente finalizada. También se está haciendo una inversión de más de $2 millones para eliminar diferentes cárcavas en Soyapango y así cuidar el patrimonio y la vida de cientos de familias. Estamos trabajando en Bosques de Prusia, eliminando también una cárcava enorme que se formó a lo largo del tiempo, más de 10 años tiene esa cárcava, en la colonia Santa Eugenia en Soyapango. En unos días vamos a empezar también en el sector de Los Santos 1 y Los Santos 2 en Soyapango, que son obras importantes que vamos a ejecutar. En el primer trimestre de este año se estará iniciando la construcción de los mercados de Santa Ana y el de San Miguel, beneficiando la economía de los 2 departamentos. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Las políticas implementadas por el Ejecutivo han permitido recuperar miles de viviendas en comunidades antes controladas por pandillas. Solo en La Campanera se entregaron 700 viviendas a familias, las cuales ya están escrituradas. El estigma de violencia en comunidades liberadas de pandillas ha quedado atrás gracias a las estrategias de seguridad implementadas por el Ejecutivo, permitiendo al Ministerio de Vivienda recuperar varias casas para cientos de familias. Ya hemos colocado solo en La Campanera fueron 700 viviendas en esa modalidad y ya están escrituradas. Estas viviendas eran ocupadas por las estructuras criminales, por las estructuras de las maras. Ahora las familias han logrado regresar a sus casas, recuperar sus créditos con el Fondo Social para la Vivienda, con la accesibilidad otorgada por el gobierno en cuanto a la prima y la tasa de interés. El presidente autorizó que se diera sin prima, o sea, 0 prima, y una tasa del 2% de tasa de interés. Entonces eso atrajo a la población que soñaban con tener su casa, ¿verdad? La ministra destacó que se ha asignado un monto de dinero para ayudar a las personas a reparar sus viviendas, las cuales fueron dañadas por los terroristas que las usurpaban para cometer actos ilícitos. Casas como esas pues se les daba el valor del terreno, digamos, con las paredes, $3,000 más $10,000 para la reconstrucción. Y así comenzamos a recuperar viviendas, a colocarlas, la gente entusiasmada las empezaba a reconstruir. El Ministerio de Vivienda seguirá impulsando el acceso a viviendas dignas para más familias, garantizando métodos de pagos accesibles para todos. Julio Solís, Noticiero El Salvador.
Y en más noticias, un reducido grupo de la oposición vandalizó diferentes monumentos en el centro histórico de San Salvador, pintando y pegando papel contra la minería, es decir, haciendo contaminación visual y el medio ambiente. La alcaldía de San Salvador inmediatamente desplegó equipos para hacer una limpia donde se deja claro que ahora no se permite que estos grupos generen desorden con prácticas obsoletas del pasado. De la Copa del Rey y Robert Lewandowski renueva contrato con el Fútbol Club Barcelona. Veamos. Este día se definieron los emparejamientos de la fase de semifinales en la Copa del Rey 2024-2025 y quedaron de la siguiente manera. El Fútbol Club Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad se medirá al Real Madrid. Los próximos partidos de ida serán el próximo 25 y 26 de febrero para que los finalistas se definan el 1 y 2 de abril respectivamente. El Fútbol Club Barcelona ha cerrado un acuerdo con Robert Lewandowski para que el delantero polaco continúe en el equipo una temporada más. A sus 36 años, el atacante sigue demostrando su enorme capacidad goleadora, lo que ha convencido tanto a la dirección deportiva como al cuerpo técnico y la directiva para prolongar su estancia en el club azulgrana. Tal y como se cuenta desde Mundo Deportivo, si bien su contrato incluía una renovación automática en caso de disputar la mitad de los partidos de la temporada, algo que cumplirá en el próximo encuentro ante el Rayo Vallecano, el club ha decidido asegurar su continuidad sin necesidad de activar dicha cláusula. Su desempeño en esta campaña ha sido clave para tomar esta decisión, ya que Lewandowski no solo es el máximo goleador del equipo con 31 tantos en 33 partidos, sino que también lidera las tablas de anotadores tanto en la Liga como en la Champions League. El Arsenal con otro contratiempo en la zona ofensiva. Kai Havertz se pierde lo que queda de temporada por una lesión en los isquiotibiales que, según medios, le tendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de 3 o 4 meses. Arteta se queda sin sus 2 9s de referencia para esta temporada 2024-2025, Gabriel Jesús y Havertz. Su ausencia supone un duro golpe para los Gunners, especialmente tras la lesión de larga duración de Gabriel Jesús, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado. Con estas bajas, Havertz se había convertido en la referencia ofensiva del equipo. A la ausencia de Gabriel Jesús se le suma la del futbolista alemán, que sufrió un desgarro en un entrenamiento en Dubái, donde se concentraba el equipo, aprovechando el parón de 2 semanas debido a su eliminación en la FA Cup y la ausencia de compromisos en la Liga de Campeones en esta fase. En la edición estelar le tendremos los resultados de los playoffs de la Champions League. Buenas tardes.